Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y es viernes 13 de febrero y las noticias se siguen moviendo mucho en Colombia. Empecemos con los titulares hasta ahora. Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que el gobierno nacional anuncia que interpondrá un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el incremento del 23% del salario mínimo. Las centrales obreras rechazan la decisión del Consejo de Estado y le piden al gobierno no modificar la cifra de incremento del salario. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hace un llamado a la calma tras la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y pide al gobierno rigurosidad técnica al presentar los nuevos decretos. Y la ONU alerta que en Colombia hay más de 7 millones de personas desplazadas y anuncia acompañamiento a entidades estatales y regionales para enfrentar esta problemática. Las autoridades reportan el cierre y restricciones en vías de Nariño, Córdoba, Magdalena y la región del Urabá por cuenta de la ola invernal. Y en medio de la emergencia por las lluvias en el Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue solo en el municipio de Necoclí. En deportes, el jugador de la selección Colombia, John Arias, aterrizó en Brasil para unirse a entrenamientos con el Palmeiras. Y en noticias internacionales, Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo venezolano, dando vía libre a grandes petroleras a operar en el vecino país. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia a esta hora, la más importante del día, tiene que ver con que el gobierno va a interponer un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió los efectos del decreto sobre el aumento del salario mínimo. Mateo Piñeros. Sí, Camila, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Pues lo que ha determinado el Consejo de Estado es una medida cautelar, una suspensión provisional de los efectos de ese decreto que aumentó para el 2026 el salario mínimo en un 23%. Van a revisar algunos temas tanto técnicos como legales relacionados con la inflación, la productividad y el crecimiento económico. Lo que ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que esta es una medida política que además beneficia al sector político del presidente Gustavo Petro para las elecciones, lo ha reconocido el ministro del Interior. Sin embargo, también anunció que presentarán un recurso y que le explicarán al Consejo de Estado con más detalle las razones para presentar este decreto con el fin de que sea reversada esta decisión. Esto fue lo que dijo. Usted es tranquilo que el gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%. El gobierno va a responder, le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien. El presidente Gustavo Petro también se refirió a este tema en las últimas horas. Asegura que el decreto del salario mínimo vital es ordenado por la Constitución y que ese decreto para el 2026 cumple con todos los criterios económicos. Mateo, una duda que tienen los miembros de los gremios y que se sientan en la mesa de concertación después de ese trino del presidente Gustavo Petro de que va a sentarse nuevamente a concertar. ¿Sabemos quiénes estarán invitados o no han aclarado eso desde la Casa de Nariño? Camila, es que el presidente Gustavo Petro, digamos, en el trino da dos mensajes, porque él dice: respeto la decisión del Consejo de Estado, pero este decreto cumple con los criterios técnicos y por eso el decreto transitorio que pide el magistrado pues será el mismo, es lo que dice él de alguna manera. Digamos que no da luces de que va a hacer grandes cambios sobre el decreto ya expedido. Habrá que esperar también que el ministro Sanguino pues convoque a esa mesa y ver a quiénes exactamente va a llamar para revisar este tema, pero la posición del gobierno, Camila, hasta el momento es mantenerse en que ese decreto es constitucional y que cumple con los criterios del salario mínimo. Va a pasar lo mismo, Camila, como ocurrió ya la primera vez. Convoca a la mesa de concertación y pues va a sacar por protocolo y va a sacar otra cifra. La pregunta es, ¿los empresarios van a asistir o no van a asistir? Esa es la gran pregunta. Es noticia política. Por supuesto, las reacciones políticas, Andrés Carmona, ante esta importante decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo. Así es, Slobodan. Comencemos por los sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro, quienes no reciben con agrado esta suspensión provisional del Consejo de Estado del decreto de salario mínimo. Consideran esto un ataque a los trabajadores y ya incluso hablan de convocatoria a movilizaciones. Escuchemos al representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro.
Pero ¿qué tanto daño le hicieron los obreros y obreras de este país a los magistrados y a los congresistas que los tratan como basura? Necesitamos ir a las calles. Magistrados que ganan 50, 60 millones de pesos, congresistas que ganan salarios millonarios, hoy le prohíben una vida digna a los trabajadores de este país. Al otro lado de las posiciones políticas está la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Considera que el gobierno estaba avisado de los riesgos que corría este decreto de salario mínimo, este aumento exagerado. Escuchemos a la representante Miranda. Gustavo Petro se burló de los colombianos. Él sabía que no podía decretar un aumento del 23% del salario mínimo sin un sustento técnico ni legal. Y aún así lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión, para ganar aplausos, para engañar a la gente. Hoy el Consejo de Estado le recuerda que el país no se gobierna con populismos baratos. Lo que sí esperan los diferentes sectores es que el gobierno dé las especificaciones técnicas de este decreto y que en ningún caso se afecte el ingreso de los trabajadores. Pero hay algo importante frente al primer representante que usted traía, Andrés, sí, es representante, y no se nos olvide que a los congresistas se les sube lo que sube el salario mínimo, ¿no? ¿No sube el 23% del aumento del salario? No, señora, yo le explico cómo funciona. El aumento del salario de los congresistas funciona a través de una certificación que entrega la Contraloría General de la República haciendo un ponderado de los aumentos de todos los funcionarios públicos. Eso es más o menos en el mes de junio que sale esa certificación, y hacia el mes de octubre es que se da el aumento del salario de los congresistas. ¿Y no va por alrededor del tema del salario mínimo nunca? No necesariamente. Implica los aumentos de los funcionarios, y recuerde que muchos de estos aumentos se hacen, por ejemplo, con concertaciones con sindicatos o con las propias entidades. Ah, bueno, buen dato, 12 del día, 7 minutos, pero sigamos entonces con la noticia de hoy. Las centrales obreras, la CUT y la USO están rechazando la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo. Los sindicatos aseguran que esa es una decisión arbitraria y que el presidente tiene la facultad de expedir un nuevo decreto sin necesidad de cambiar el valor del aumento. Alejandra Bello. La Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fijaba un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026. Desde la USO advirtieron que la medida genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la garantía del salario mínimo vital y móvil para millones de trabajadores. Pero según ellos no se puede desconocer los derechos laborales ya reconocidos, especialmente en un país con altos niveles de desigualdad. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, también rechazó la decisión del Consejo de Estado y la calificó como un acto de injusticia social. El gremio pidió al presidente Gustavo Petro expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones y convocar a una movilización nacional en defensa del aumento salarial, argumentando que el gobierno tiene facultades constitucionales para hacerlo. Fabio Arias, presidente de la CUT. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial, de que los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que se ganan más de 40 millones, estén atentando contra un acto de justicia social al quererle quitar 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. La USO le pidió al presidente que el nuevo aumento sea superior al que ya estaba establecido. Sin embargo, de acuerdo con el fallo, el nuevo decreto definiría un salario mínimo transitorio que regiría desde la próxima semana y se mantendría hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva. Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está haciendo un llamado a la calma ante esta decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y pide al gobierno nacional rigurosidad técnica, dice él, al presentar el nuevo decreto. Laura Olarte. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que la reciente decisión del Consejo de Estado no cambia en absoluto el aumento del 23,7% del salario mínimo que comenzó a regir desde enero de 2026. Según explicó, el auto no tumba el incremento ni lo declara inconstitucional, simplemente le exige al gobierno mayor rigor técnico en la forma como justificó ese ajuste, según lo que menciona el exministro de Hacienda. Además, señaló que lo que se está pidiendo es demostrar que el aumento cumple con los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996, es decir, que esté sustentado en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional y otros criterios constitucionales, entre ellos el concepto del salario vital, que fue uno de los principales argumentos del gobierno para fijar el incremento. Esto fue lo que dijo el exministro de Hacienda, José Manuel
Manuel Restrepo. Lo que muy seguramente va a suceder es que el gobierno ratificará el aumento, justificará bien el concepto de salario vital y finalmente el Consejo de Estado terminará aceptando dicho aumento. Lo que sí puede suceder es que el gobierno capitalice esto para hacer campaña electoral. Que el gobierno ratifique el aumento, presente una justificación técnica más sólida y que el Consejo de Estado termine avalando la medida es lo que puede ocurrir en los próximos días. Está pasando en Colombia. En estos momentos